Muy buenas a todos y bienvenidos a la nueva entrega del Quiz of the Month by the All Eyes Academy, concretamente a la imagen que vamos a comentar del mes de marzo 2024. Vamos unos días tarde por esto de la Semana Santa, pero finalmente ya estamos aquí. Bien, para no alargarme demasiado, voy directamente con el resumen del caso clínico. Este es un paciente varón de 40 años de edad, sin antecedentes personales de interés y que ingresa en otro hospital con un cuadro de hemorragia digestiva baja. Y no un cuadro de hemorragia digestiva baja importante. Importante porque además de requerir ingreso hospitalario, el paciente ingresa hemodinámicamente inestable, con un descenso brusco y severo de las cifras de hemoglobina y que motivo por el cual es necesario politransfundirle. Bien, una vez que el paciente está estabilizado, se decide o se evalúa cómo comenzar el estudio del mismo y se decide comenzar con una colonoscopia. En la colonoscopia no se ven hallazgos, simplemente lo que se ve es sangre venir de tramos del intestino delgado, tramos distales del intestino delgado, y aunque esto ya nos da más o menos una pista de que el sangrado podría estar en el intestino delgado, se decide hacer una gastroscopia para descartar un origen más proximal. La gastroscopia obviamente fue normal. Gastroscopia y colonoscopia normales, se estudia de nuevo el caso y se decide continuar el estudio a través de una enteroscopia con cápsula endoscópica. Me vais a permitir que haga un comentario al respecto, y es que hace aproximadamente una o dos semanas hemos comentado en nuestra sección de la All Eyes Academy de Paper of the Month, hemos comentado precisamente el mejor paper de febrero de 2024, que es precisamente un paper que evalúa este tipo de casos. Agrupan 100 pacientes y deciden hacer o evaluar cuál es el rendimiento diagnóstico de, en pacientes con hemorragia digestiva baja, realizar una gastroscopia y una colonoscopia, y en caso de ser negativas, realizar cápsula endoscópica, o realizar gastroscopia y en caso de que sea negativa, una pancápsula, que quiere decir cápsula de intestino delgado y colon. ¿Sabéis lo que ocurrió? Bien, que los autores concluyen que la opción B, gastroscopia negativa y pancápsula de intestino delgado y colon, consigue ahorrarse un montón de colonoscopias. Es decir, en este paciente, en vez de hacer colonoscopia y luego gastroscopia, podríamos haber empezado con la gastroscopia, como dicen estos autores, y seguidamente una pancápsula, y hubiéramos llegado al diagnóstico habiéndonos ahorrado la colonoscopia. Si no habéis escuchado el comentario del Paper of the Month, creo que es de febrero de 2024, podéis acudir a nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube y hacerlo. Bien, tras esta cuña vamos directamente con nuestro caso de marzo 2024. Recordemos, gastroscopia, colonoscopia negativas, se realiza cápsula endoscópica y lo que nos encontramos es con esta imagen. Imagen, bajo mi punto de vista, espectacular. Seguramente muchos ya estáis pensando en un diagnóstico, pero permitidme que os diga que no solamente hay que pensar en un diagnóstico, sino además en diagnósticos alternativos, porque no siempre vamos a acertar con nuestro primer y único diagnóstico. Bien, en esta imagen lo primero que a mí me llama la atención o en lo que me fijo es directamente en el tiempo de tránsito, ¿no? Porque el tiempo de tránsito nos puede dar la primera pista, que es la ubicación anatómica. Bien, han pasado 6 horas después de que el paciente haya ingerido la cápsula endoscópica. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que posiblemente estamos en tramos distales de intestino delgado. Os recuerdo que el tiempo de tránsito medio del intestino delgado es de 2, 3, 4 horas a lo máximo, ¿no? Por lo tanto, 6 horas ya estamos en un rango de estar en tramos distales. Bien, es cierto que esto es una imagen congelada y que no tenemos la referencia de la primera imagen duodenal y cecal, pero bueno, es lógico pensar que después de 6 horas de haber ingerido la cápsula estaríamos en tramos distales. Y esta primera pista es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es la típica imagen de doble luz.
o de cañón de escopeta. Esta imagen es típica, yo creo que muchos lo sabréis, de un divertículo. Y en este caso, tramos distales de un divertículo de Meckel. Esto, si lo unimos a la edad del paciente y a la forma de presentación clínica, casi nos da el diagnóstico, ¿no?, de hemorragia digestiva por divertículo de Meckel. Pero además de esto, a mí me gustaría profundizar un poco en la imagen porque, como he dicho anteriormente, no siempre acertamos y esto puede ser otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, lo primero, vamos a analizar la imagen. ¿Qué vemos? Vemos tramos distales, vemos una doble luz, pero vemos una doble luz asimétrica. Y esto es importante. ¿Qué quiere decir doble luz asimétrica? Que una luz es más grande que la otra. Y esto es una pista muy importante para hacer un diagnóstico diferencial, como luego veremos con otras entidades. Ok, además de esta luz o doble luz asimétrica, lo que estamos es ante una lesión que está completamente ulcerada. Está completamente ulcerada. Y además vemos un detalle sobre las 12 horas, y es que tiene aparentemente un vaso visible o estigmas de sangrado reciente. Esta imagen es muy sugestiva, bueno, prácticamente 100% de haber sido el origen del sangrado en este paciente. Por dos motivos. Uno, porque la úlcera puede sangrar. Dos, porque tiene estigmas de sangrado reciente. Y tres, porque tiene dos luces, una de las cuales posiblemente es un divertículo y en su interior puede haber habido un sangrado digestivo. Bien, al margen de la doble luz, del tiempo de tránsito y de la ulceración, hay una cuarta característica que a mí también me gusta analizar, y es la tabicación. Este tabique puede ser de dos formas. Puede ser un tabique fibroso sin la estructura típica del intestino delgado, o bien puede ser un tabique con la estructura típica del intestino delgado, es decir, como si fuera un pliegue. Luego lo vamos a ver detenidamente, porque en función de si es un tabique fibroso o una estructura o un pliegue de intestino delgado, probablemente estaríamos hablando de una entidad o de otra. Vamos a ver el vídeo para que lo veáis un poquito de una forma más dinámica, aunque creo que se ve bastante mejor en la imagen congelada. Bien, aquí estamos frente al vídeo, lo vamos a hacer avanzar y vemos la imagen que estamos viendo o que hemos visto anteriormente, la imagen típica en doble luz, está ulcerada, tiene un tabique, como veis, bastante fibroso, luego lo veremos despacio, y estigmas de sangrado reciente. Bien, ¿qué me llama la atención? No os preocupéis que lo voy a pasar varias veces y si no lo podéis parar vosotros. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención en esta imagen? Lo primero, la ubicación. Sabemos que 6 horas es un tiempo razonable para estar en tramos distales, pero bajo mi punto de vista hay características en las zonas que se ve la mucosa normal, a ver si consigo parar el vídeo en algún punto concreto donde se vea bien, donde hay una vascularización bastante, fijaos, aquí se ve muy bien, una vascularización bastante fina, unas vellosidades pequeñas, cortas, una densidad vellositaria bastante pobre, ¿no? Densidad vellositaria pobre, vascularización evidente y además hay pequeños nódulos, que luego lo vais a ver un poquito mejor, pequeños nódulos que no son ni más ni menos que una hiperplasia folicular linfoide. ¿Y de dónde es típica la hiperplasia folicular linfoide? De tramos distales. Por lo tanto, estamos en ilion terminal. Y esto ya es bastante importante. Fijaos qué imagen más espectacular, ¿no? La luz grande, debajo está la luz pequeña y aquí tenemos un tabique que no tiene estructura, digamos, de intestino delgado, no parece un pliegue. Como luego veremos, cuando es un pliegue es una cosa y cuando es más bien un tabique es otra. Esta imagen, como podéis ver en el vídeo, es una imagen o es una lesión que está sangrando activamente, lo veis en la parte alta de la imagen, como está sangrando activamente. Es cierto que no está sangrando de una forma muy evidente, o sea, muy potente, pero sí es un sangrado constante y seguro 100% que es el motivo que le ha llevado a este paciente
al hospital. Y además el sangrado se está produciendo en las partes altas de la imagen, ¿verdad? Y en esa parte alta de la imagen, como antes hemos visto, había una especie de pezón vascular que posiblemente es el motivo del sangrado. Posiblemente es un vaso en la periferia de esta doble luz. Bien, volvemos otra vez a la imagen y comentamos un diagnóstico diferencial en función de las características que acabamos de comentar en profundidad. Bien, aquí tenemos de nuevo la imagen, la doble luz, posiblemente un vaso visible, uno de los motivos por el cual el paciente ha sangrado. También posiblemente haya sangrado del interior de alguna de las luces, que ya lo adelanto, efectivamente es un divertículo de Meckel, pero esta es una imagen o es una bonita ocasión para saber qué hacer, qué diagnóstico diferencial hacer, porque una de las cosas típicas cuando uno está comenzando en cápsula y cuando ya uno tiene cierta experiencia es saber o intuir la diferencia que hay entre una doble luz vulgar y corriente, es decir, sin ser patológica, y una doble luz que es o que está o pueda estar relacionada con un divertículo de Meckel. Bien, ¿qué 4 características hemos comentado en esta doble luz? Tiempo de tránsito, ulceración perilesional, doble luz asimétrica y tabique. Bien, en función de la presencia o ausencia de estas 4 características, yo creo que podemos hablar de un diagnóstico diferencial que incluye 3 cosas. Una, un divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es típico de tramos distales, es decir, tiempo de tránsito avanzado. El divertículo de Meckel tiene una luz asimétrica, una luz normalmente asimétrica, obviamente puede ocurrir cualquier cosa, pero normalmente la luz es asimétrica, tiene normalmente una ulceración o signos de hemostasia reciente, porque normalmente en este tipo de pacientes que han ingresado con un cuadro de hemorragia digestiva baja, el divertículo de Meckel puede ser el origen del sangrado, y además tiene tabique que no pliegue, ¿de acuerdo? Normalmente tiene un tabique que separa la luz del divertículo y no un pliegue, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si estas características son diferentes? Si el tiempo de tránsito es proximal, dudad de que esto sea un divertículo de Meckel, porque el divertículo de Meckel normalmente aparece en los últimos 100 centímetros del intestino delgado. ¿Qué otra cosa puede ser aparte de un divertículo de Meckel? Bien, pues como os voy a enseñar en unas imágenes a continuación, pueden ser 2 cosas más. Una, la luz normal del intestino delgado. Vamos a ver la imagen. Fijaos, una doble luz simétrica, una doble luz sin estigmas de sangrado, una doble luz sin úlceras y una doble luz en la que en vez de un tabique, lo que estoy viendo es un pliegue con una estructura normal de mucosa de intestino delgado. ¿Esto qué puede ser? ¿Esto es un divertículo de Meckel? ¿Esto es un divertículo proximal? ¿Esto es una luz normal? ¿Qué es exactamente esto? Bien, pues con estas características es la luz normal. La cápsula viene de un sitio y se va por otro. Por eso la doble luz es simétrica, porque no tiene por qué ser una parte del intestino más ancha o con mayor diámetro que otra. El asa aferente, la que viene, es igual que el asa eferente, la que se va, ¿de acuerdo? Por eso la luz asimétrica o simétrica es una característica fundamental en la que nos vamos a apoyar para hacer un diagnóstico u otro. Luz simétrica, probablemente intestino delgado normal. Luz asimétrica, probablemente divertículo de Meckel u otras opciones. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos la opción en la que el paciente haya sido intervenido y tenga una anastomosis terminolateral, entero-entérica terminolateral, en cuyo caso veremos lo siguiente. Fijaos,
En este caso, lo que estamos viendo es una anastomosis entero-entérica terminolateral. Tenemos las mismas características que antes. Vamos a leerlas. 1. Tiempo de tránsito muy proximal, demasiado proximal para ser un divertículo de Meckel. 2. Doble luz asimétrica. En este caso, podríamos estar hablando de un divertículo de Meckel. La luz es asimétrica, tenemos entre las luces un tabique aparentemente fibroso y no hay estigmas de sangre. Sin embargo, ¿qué estamos viendo que nos tiene que hacer tener claro el diagnóstico? Una grapa, a eso de las 1 o 2 horas en sentido de las agujas del reloj, tenemos una grapa. Y además de la grapa, tenemos un ordenador para leer la historia clínica del paciente y confirmar que ha sido intervenido. Por lo tanto, luz simétrica o asimétrica, tabique, grapas, no estigmas de sangrado, estaríamos frente a una anastomosis entero-entérica. Aunque esto, ya digo, la palabra definitiva lo tiene la historia clínica. Bien, y con esto nos vamos al diagnóstico final. Yo creo que lo hemos repetido en diversas ocasiones, creo que está muy claro. Estamos frente a un divertículo de Meckel, una hemorragia digestiva baja relacionada con la presencia de un divertículo de Meckel. Bien, este es el caso típico, paciente joven, sin antecedentes de interés, no está intervenido, no tiene ninguna cosa extraña y ingresa en un hospital con un cuadro, una hemorragia importante en relación con un divertículo de Meckel. La imagen os la hemos enseñado porque francamente es espectacular. No es fácil el diagnóstico del divertículo de Meckel con cápsula endoscópica porque muchas veces vemos varias dobles luces o varios cañones de escopeta. Cuando esto nos ocurra, tenemos varias opciones para poder diferenciar una cosa de otra. Es cierto que en medicina no es matemática pura y que no siempre vamos a tener las cosas muy claras, pero por lo menos tener una serie de pistas o de características en las que apoyarse para hacer un buen diagnóstico diferencial. Y en este caso son 4 cosas. 1. Tiempo de tránsito. Si el tiempo de tránsito es distal, posiblemente estaremos frente a un divertículo de Meckel. 2. Doble luz asimétrica. Divertículo de Meckel. 3. Tabique o pliegue. Si es tabique, posiblemente divertículo de Meckel. Y 4, si tenemos lesiones alrededor, si hay úlceras, vasos visibles, etcétera, etcétera, estaríamos frente a un divertículo de Meckel. ¿Qué ocurre? Que si la luz no es asimétrica, no hay lesiones y en vez de un tabique tenemos un pliegue, posiblemente estaremos frente a una luz normal. Asa aferente la que viene, normal, asa eferente la que va, normal. Y 3, si tenemos una luz asimétrica, no tenemos estigmas de sangrado, ni úlceras, ni lesiones que hayan podido producir un sangrado. Vemos un tabique y vemos algo como puede ser una grapa y además nos podemos apoyar en la historia clínica, pues podríamos estar frente a una anastomosis entero-entérica. Es decir, creo que esta imagen es fundamental reconocerla, no solamente por lo bonita que es y porque nos va a dar la idea para cuando volvamos a ver un divertículo de Meckel, sino porque además nos obliga a pensar en otros diagnósticos diferenciales y no solamente a pensarlos, sino además a reconocerlos, que es el objetivo único y fundamental de esta actividad que hacemos desde la All Eyes Academy. Espero que os haya gustado, espero que todos hayáis acertado el diagnóstico, pero espero sobre todo que os quedéis con las varias o numerosas posibilidades de la doble luz, el diagnóstico diferencial frente a una doble luz. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.